quiero que ustedes en esta mañana puedan pensar en esto que es muy importante. Para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos complicados, que la condición de este mundo, la degradación social, los fenómenos naturales, son consignados en la palabra del Señor como señales de los últimos tiempos. Y a través de las escrituras podemos identificar y entender mejor estas señales y la relevancia de estos tiempos proféticos. El apóstol Pablo habla del declive moral y hace una radiografía muy viva de la sociedad actual. En segunda de Timoteo 3:1, Pablo nos dice estas palabras que la verdad tienen que sonar en nuestro corazón, resonar en nuestra memoria. Y él dice estas palabras: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice la Escritura al final esta frase: a estos evita. Y mis amados, al leer esta palabra esta semana, veo yo una descripción que encaja perfectamente con las actitudes y comportamientos que observamos hoy en nuestra sociedad. Pero no solamente Pablo habla de la actitud del corazón de la gente en los últimos tiempos, sino que Jesús habla también del declive natural. Y en Mateo capítulo 24, que es el capítulo de las profecías de los últimos tiempos, Jesús nos dice en el versículo 7 y 8: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, terremotos por todas partes, y todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Estamos viviendo en el aumento y la frecuencia e intensidad de desastres naturales como los que hemos enfrentado en esta década, de terremotos, de huracanes, de pandemias. Y la Biblia nos permite entender con urgencia estos tiempos que estamos viviendo. Y nos dice que cuando nosotros veamos que todo esto está tomando lugar, estemos preparados, porque los tiempos están llegando a su fin, a las puertas. Y uno de los acontecimientos más importantes que se avecinan es el arrebatamiento del pueblo de Dios. Y quiero hablar de eso en esta mañana. ¿Qué es el rapto? ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? La Biblia enseña que como creyentes en Cristo Jesús vendrá un de repente en que será la iglesia arrebatada para encontrarse con el Señor en el aire. Y aunque la Biblia no especifica exactamente la fecha, el día ni la hora de este evento, todo indica que estamos muy cerca de ese evento. Y este evento es visto como una promesa de liberación y esperanza para los cristianos y una marca del inicio de la culminación del plan redentor del Señor. Los pasajes que hablan de este evento, a los cuales me quiero referir en esta mañana,
están en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y también están en Primera de Corintios, capítulo 15. Y voy a referirme primeramente al arrebatamiento y después voy a referirme a lo que nos dice estos dos pasajes. El primero de ellos está en el versículo 17, donde dice que seremos arrebatados junto con ellos, o sea, con los muertos que han resucitado, en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Y en este versículo se nos asegura que la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, será arrebatado y llevado al cielo antes de que comience un periodo de la última semana que vio Daniel en su visión, que consta de 7 años en los cuales va a venir la manifestación del anticristo, el cual va a ser un pacto con Israel y va a durar 3 años y medio, y después vendrá un tiempo de gran tribulación de 3 años y medio hasta que se cumpla la última semana, la semana 70, y venga Jesucristo como juez, como león de Judá sobre esta tierra en su segunda venida. Y mis hermanos, el rapto para muchas iglesias es visto como algo raro, es visto como algo que lo identifican con la misma segunda venida de Cristo, pero lo que nos dice Corintios capítulo 15 versículo 51 es esto. Pablo nos dice, versículo 51 del capítulo 15: fíjense bien en el misterio que voy a revelar. Y el rapto es un misterio revelado por el Espíritu Santo a Pablo, y el término misterio se usa para describir verdades divinas que estuvieron ocultas en los tiempos pasados, pero que ahora han sido reveladas por el Espíritu Santo en el momento adecuado para que todos nosotros o todo el pueblo de Dios lo conozca. Y estas verdades de la palabra, como el rapto, no son necesariamente un misterio en el sentido moderno de la palabra de que, uy, qué misterio. No, como algo difícil de entender, sino que se refieren a aspectos del plan redentor de Dios que habían sido completamente incomprendidos o no estaban en el Antiguo Testamento, pero que ahora Pablo los revela a la iglesia porque lo recibe del Espíritu Santo. Y Pablo habla de estos misterios, él utiliza varias veces en sus epístolas, y uno de ellas es cuando habla precisamente de este tema. Y este detalle, mis hermanos, subraya la naturaleza sobrenatural de lo que va a suceder en el rapto. ¿Qué es el rapto? El rapto es un evento sobrenatural. Es un evento que es un de repente de Dios. El término arrebato proviene del griego harpazo, que significa tomar con fuerza, arrancar, llevarse rápidamente o ser arrebatados en un momento. Y en el contexto bíblico se refiere a ese evento sobrenatural en que los creyentes en Cristo serán arrebatados súbitamente de la tierra para encontrarse con el Señor en el aire. Y mis hermanos, dice la escritura aquí en Tesalonicenses que seremos arrebatados en las nubes. O sea que señala una separación definitiva y clara de este mundo terrenal, y este evento marca el fin de la vida en un mundo corrupto y el comienzo de una existencia glorificada con Cristo en el reino de los cielos.
Las nubes actúan como un umbral entre el mundo físico y el mundo celestial, el reino celestial. Y el arrebatamiento no solo es un acto de rescate, sino también que es un acto de transición hacia la gloria eterna. Entonces, ser arrebatados implica una intervención poderosa y decisiva de Dios. Es una manifestación del poder divino que saca a los creyentes de su entorno natural, del entorno actual, de manera instantánea, enérgica, definitiva, para ir a estar con el Señor. Y mis hermanos, el rapto será un evento sorpresivo, instantáneo, rápido, inesperado. Los creyentes seremos llevados de una manera repentina, sin previo aviso, lo cual enfatiza la necesidad de estar siempre preparados y vigilantes, porque el día y la hora no lo sabemos, pero por las señales sabemos que está cerca. Los creyentes serán llevados de sus circunstancias presentes, de sus problemas, de sus angustias, de su día a día, para encontrarse con Jesús, y marcará el fin de nuestra vida en este mundo caído y el comienzo de la existencia gloriosa con nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decirles, el rapto es un cumplimiento de una promesa. Esto de ser arrebatados es el cumplimiento, es una demostración de la fidelidad de Dios, de su poder para cumplir sus promesas de redención y salvación. Y la reunión que dice en las nubes implica un encuentro sagrado y glorioso, libre de todas las limitaciones terrenales, y es un lugar de transición entre el cielo y la tierra. Jesús mismo dijo estas palabras en Juan 14:3, que dice: y si me voy a preparar morada para ustedes y vendré para llevármelos conmigo. Así estarán donde yo estoy. Y los mismos ángeles, cuando Cristo ascendió al cielo, allá en Hechos capítulo 1, versículo 11, dice: este mismo Jesús. Se oyó una voz en el cielo cuando Cristo ascendió y dijo: este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Mire qué glorioso, qué privilegio tendremos, mis hermanos, de que así como Cristo ascendió al cielo, vendrá otra vez en las nubes. Y el rapto será un encuentro con el Señor, y el propósito del rapto será encontrarnos con el Señor Jesucristo. Un encuentro personal, colectivo, donde todos los creyentes estarán juntos con el Señor. Y dice este versículo que leí en Tesalonicenses: y así estaremos siempre con el Señor. La promesa culminante del arrebatamiento es que tú y yo estaremos con el Señor para siempre. Y esta permanencia indica una relación ininterrumpida y eterna con Jesucristo. Pero ¿cómo descenderá Jesús en el rapto? Les voy a detallar algunos aspectos claves del rapto: su significado, la evidencia de su inminente cumplimiento basado en las promesas y en las profecías bíblicas. Y quiero que mantengan su Biblia en estos dos textos de Primera de Tesalonicenses. Ya leímos el versículo 17, pero miremos el versículo 16, el anterior, que dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo. El rapto comenzará con la venida del Señor desde el cielo, y este es un acto literal. Jesús vendrá con ese cuerpo glorificado que tuvo y que tiene después de su resurrección, y es un acto literal en el cual Él, que está actualmente a la diestra del Padre, descenderá a la atmósfera de la tierra.
Y esto no es un regreso completo a la tierra. El regreso completo a la tierra se efectuará 7 años después en la segunda venida de Jesucristo, que dice que posará sus pies sobre la tierra. Este acto es un descenso parcial para reunirse con los creyentes en los aires. Y el descenso, mis hermanos, es una promesa cumplida, como lo dijimos anteriormente. Él descenderá, el mismo Señor, dice estos versículos, descenderá con majestad, el mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y esto nos indica que el Señor vendrá con poder y autoridad. ¿Qué es voz de mando? La voz de mando es esa voz de autoridad que tiene Cristo y emitirá una orden autoritativa, poderosa y clara. Y esa voz de mando será la que resucitará a los muertos en Cristo y transformará a los creyentes que estemos vivos, si es que estamos en ese momento vivos en este mundo. Y dice la Escritura en Juan 5:25, les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Mis hermanos, esa voz de mando será escuchada en, en aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Y ellos van a resucitar. Vamos a verlo más adelante. Pero también dice con voz de arcángel. La voz de un arcángel acompañará la voz de mando de Jesús. Aunque el pasaje no especifica al arcángel específico, acordémonos que los arcángeles están al servicio del Señor. Muchos estudiosos creen que podría ser el arcángel Miguel, quien está asociado con los eventos poderosos, importantes de la batalla espiritual. Pero también dice que descenderá con trompeta de Dios. La trompeta de Dios es un sonido fuerte y claro que resonará y que convocará a todos los creyentes. En la Biblia, mis hermanos, las trompetas a menudo se usaban para convocar a la asamblea, al pueblo, anunciar eventos significativos y también para declaración de guerra. Pero aquí estas trompetas se oirán desde los cielos para convocar al pueblo del Señor. Hemos visto qué es arrebatamiento y hemos visto cómo descenderá el Señor sobre este mundo. Pero vamos a ver la tercera parte. ¿Qué sucederá durante el rapto? Y hay varios hechos importantes. Lo primero de ellos, que dice este versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 4, es que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que a la voz de mando, los muertos en Cristo, no todos, y esta es la primera resurrección, porque habrá una segunda resurrección de los que no creyeron en Cristo para condenación eterna. Por eso la Escritura dice, bienaventurados los que tengan participación en la primera resurrección, que es de los muertos en Cristo. Y ellos serán los primeros en escuchar la voz de mando del Señor, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Y en un instante, y esto ocurre simultáneamente en todo el mundo, sus cuerpos serán levantados de la tumba, pero no serán levantados con cuerpos naturales, sino con cuerpos glorificados, reunidos con sus espíritus que ya están con el Señor. Y mis hermanos, los cuerpos glorificados serán transformados y resucitados en un estado de gloria, en un estado incorruptible e inmortales, lo que significa que no estarán sujetos
a la decadencia, a la vejez, a la enfermedad, al achaque, a la muerte. Si hemos muerto, nuestros cuerpos que se levantarán serán cuerpos llenos de gloria. Así también lo dice el versículo 42 al 44. Así también en la resurrección de los muertos, habla Pablo aquí, dice, se siembra en corrupción, pero se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, en enfermedad, en dolor, pero resucitará en poder. Se siembra en cuerpo natural, pero resucitará en cuerpo espiritual. Mire qué esperanza tan hermosa. Si nosotros hemos muerto antes de que Cristo venga, seremos los primeros en resucitar al escuchar la voz de mando del Señor. Y este evento va a ser un evento instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué característica tienen los cuerpos resucitados? Filipenses capítulo 3, versículo 21, nos dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo. Mire qué interesante. Este cuerpo miserable será transformado como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Es decir, esa voz de mando tendrá poder para transformar los cuerpos miserables, los cuerpos achacados, enfermos, debilitados, para que sea como su cuerpo. O sea, mis hermanos, que los cuerpos resucitados serán parecidos al cuerpo que tenía Jesús después de su resurrección. Después de su resurrección, Jesús demostró que tenía un cuerpo glorificado por sus características, por su forma de aparecer y desaparecer, atravesar paredes, de ascender al cielo, de ser reconocido y no reconocido por la gente. Los cuerpos glorificados tendrán la capacidad de superar las limitaciones físicas y naturales de los cuerpos normales que tenemos en este momento. Porque imagínense, ascenderemos a encontrarnos con el Señor en las nubes. O sea que las leyes de la gravedad no podrán detenernos, porque tendremos cuerpos como los que tuvo Jesucristo. Serán cuerpos reconocibles. Algunos dicen, ¿será que nos reconocemos? Pues claro que sí. Los creyentes serán reconocibles en sus cuerpos glorificados, así como los discípulos reconocieron a Jesús después de su resurrección, aunque su apariencia había sido transformada. Y eso lo podemos ver en varios lugares al final de los evangelios. Pero ¿qué pasará con los que no hayan muerto en Cristo? El versículo 17 de Primera de Tesalonicenses 4 nos dice, luego nosotros, mire, Pablo se estaba contando entre los que verían al Señor vivos. Y él dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, y aquí Pablo se refiere a una generación de creyentes que no verán la muerte. Hay una generación de hijos de Dios que serán tan privilegiados que no verán la muerte, y es la generación que vea al Señor en las nubes y que sea transformada para ir con el Señor. Qué bueno que nosotros seamos esa generación, que no experimentemos la muerte física. En lugar de morir, estos creyentes serán que transformados instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos. Esto va a ser en mientras tú parpadeas y los abres, en un instante. Una transformación, dice, implica que sus cuerpos actuales serán cambiados instantáneamente
en cuerpos glorificados. Será algo similar a lo que experimentaron Enoc y Elías, quienes fueron llevados al cielo sin ver la muerte. Allá en Génesis 5:24 y Segunda de Reyes 2:11. Entonces, hay aquí una promesa, mis hermanos. Y Pablo lo dice también en Primera de Corintios 5:21 y 52. He aquí os doy un misterio, no todos dormiremos. Es decir, esa generación que vea el rapto no morirá, pero todos seremos transformados, ya sean muertos, ya sea vivos, seremos transformados en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mis amados, seremos transformados en cuerpos incorruptibles, en cuerpos inmortales, en cuerpos llenos de poder y de gloria, capaces de trascender todas las limitaciones físicas. Ese es el momento culminante en el cual la iglesia será arrebatada de este mundo e irá con el Señor. Y algo que quiero decirles en este día, y es mi cuarto punto, el rapto está cerca. El rapto de la iglesia está cerca. Puede ocurrir en cualquier momento, porque ya el escenario está listo, porque ya las profecías que son la antesala de este acontecimiento se están cumpliendo aceleradamente. Podríamos hablar de muchas profecías que se han cumplido, pero me voy a referir a dos que están en pleno cumplimiento en este momento. Y la primera de ellas dice que no vendrá ese día sin que venga antes la apostasía. Y la apostasía es una de las señales proféticas que anuncian la proximidad del fin de los tiempos. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3, donde se nos dice que la apostasía será un tiempo de gran rebelión contra Dios. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día, hablando del rapto, no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Y este pasaje, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica explicando el día del Señor, que ese día no llegará hasta que ocurra una gran rebelión, apostasía, un apartamiento de la fe. Hasta que el hombre se revele, el hombre de pecado, dice la Escritura, que se revele. Y esta apostasía es un tiempo de rebelión y abandono de la verdad cristiana que marcará el final de los tiempos antes del retorno del Señor. Jesús dijo esto en Mateo 24:12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es que el amor de muchos se enfriará hacia Dios. Es que la maldad de este mundo hará que la gente no tenga en cuenta a Dios. Y este fenómeno está siendo visible en la disminución, en el fervor espiritual entre los creyentes, en el endurecimiento de los corazones de la gente en general. Para nadie es un secreto que hay un declive espiritual que se manifiesta en varias actitudes. La primera de ellas, hay un relativismo moral. Y el relativismo moral es aquel donde las normas y los valores de la palabra ya son cuestionados, ya son rechazados, ya la gente vive como quiere. Ya esto se ha convertido en una tendencia dominante, incluso en las iglesias cristianas. Muchas personas, incluyendo a creyentes, adoptan una postura más flexible hacia la moralidad. Consideran que todo está bien, que el sexo antes, durante y después del matrimonio está bien. Consideran que lo que es correcto o incorrecto no depende de la palabra y de Dios, sino de las circunstancias personales. Y hay una degradación moral
de grandes proporciones, incluso dentro del pueblo de Dios. En segundo lugar, hay una falta de compromiso y consagración entre los creyentes. Después de la pandemia, pareciera como que se ha disminuido ese compromiso, esa consagración al Señor. Muchos cristianos se conforman con una fe superficial, no profundizan en la Escritura, no profundizan en su relación con Dios, no tienen un compromiso de vivir de acuerdo a la palabra. Y muchos se han alejado de la iglesia y la han tomado como algo opcional. Pero también, mis hermanos, no solamente en la iglesia, hay una influencia en la sociedad secular. Eso ha influenciado sobre los creyentes, los medios de comunicación, las redes sociales, la educación, el sistema de educación, la cultura popular. A menudo están promoviendo comportamientos contrarios a los principios de la palabra del Señor. Y esta presión constante ha llevado a los cristianos a comprometer su fe y adoptar una mentalidad más mundana. Hay falta de amor y compasión también, en tercer lugar, entre las personas. Esto es otra señal de corazones endurecidos. El egoísmo, la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, la falta de empatía. Eso reflejan, mis hermanos, los valores cristianos de amor al prójimo, los valores desinteresados por aquellos que necesitan conocer de Dios. Esta apostasía está tomando lugar en el mundo. Y cuando Cristo venga, se pregunta la Escritura, ¿será que encontrará fe en este mundo? ¿Encontrará fe en este mundo? Mis hermanos, porque los tiempos están difíciles y muchos están apostatando de su fe. Pero hay otra profecía que quiero mencionar en este día y es la tecnología y la globalización. Hay una profecía en Daniel, capítulo 12, versículo 4, que dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que este libro estaría cerrado hasta el tiempo del fin. Y dice aquí esta palabra al final, y es la profecía de la cual me quiero referir. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. Mis hermanos, el avance de la ciencia en lo tecnológico, la globalización han transformado radicalmente nuestro mundo en las últimas décadas. Y este desarrollo no solo ha cambiado la manera en que los individuos hoy en día están trabajando, hoy en día trabajan desde su casa, sino también han creado un escenario perfecto para el cumplimiento de ciertas profecías bíblicas, particularmente a las que se refieren al control mundial del anticristo. Y pónganme atención en este momento. La primera parte de esta profecía dice, muchos correrán de aquí para allá. Y este es un fragmento del aumento de la movilidad humana y el constante movimiento de personas. En esta era moderna, los viajes transnacionales e internacionales han avanzado a niveles sin precedentes, especialmente por la aviación. Han hecho que desplazarnos de un país a otro sea algo cotidiano. Las aerolíneas transportan millones y millones de personas cada día, facilitando un flujo constante de individuos entre diferentes partes del mundo. Pero no solamente eso, dice aquí la escritura, y la ciencia se aumentará. Y este fragmento puede ser visto como una profecía sobre el incremento exponencial del conocimiento y los avances tecnológicos, científicos, médicos que caracterizan nuestra era. Eso nunca había sucedido. En el siglo XX a finales y el siglo XXI,
hemos visto un aumento sin precedentes en el conocimiento científico y tecnológico de la humanidad, desde la invención de estos aparatos que nos estamos conectando, del Internet, del computador, del ordenador, hasta avances en inteligencia artificial hoy en día, la biotecnología, la exploración espacial, el conocimiento del cuerpo humano ha crecido exponencialmente. Y la tecnología ha traído lo que hoy llamamos algo importante y es la globalización. ¿Y sabe qué pasa con la globalización? La globalización está preparando el escenario para el cumplimiento de las profecías apocalípticas. ¿Por qué, pastor? Porque es a través de la tecnología que viene el cumplimiento de Apocalipsis 13, versículos 16 y 17 de la marca de la bestia. Hoy tenemos la tecnología para implantar dispositivos de identidad. Hoy tenemos tecnología para centralizar los sistemas económicos. Hoy tenemos tecnología para vigilar casi que omnipresentemente a la humanidad. Avances que hacen plausible el control que va a tener el anticristo. Y va a tener el anticristo un control, como lo dice Apocalipsis 13. Además, logró, dice este pasaje, que a todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia y el número de ese nombre. Y mis hermanos, este pasaje describe un sistema de identificación universal. Ya no serás tu cédula, ya no será tu ID con el cual te identifiques, será algo que se le impondrá a todas las personas sin importar su estatus social y económico, y la marca en la mano derecha o en la frente será un símbolo de lealtad y sumisión al anticristo. Y la tecnología actual ya permite la implementación de microchips y dispositivos, identificación por radiofrecuencia, que pueden ser implantados en el cuerpo humano. Y estos dispositivos pueden almacenar información personal y ser utilizados para diversas aplicaciones como pagos electrónicos y acceso a servicios. Y algo que me llama la atención aquí es que hoy en día es muy común que nosotros con estos aparatos tengamos reconocimiento facial y biométrico. La tecnología ha avanzado en el reconocimiento facial y otros sistemas biométricos que van a ser utilizados para identificar, para monitorear, para comercializar, y esto hace plausible un escenario en que se pueda tener control de toda la humanidad. Porque aquí habla estos versículos de control económico, de modo que nadie puede comprar ni vender a menos que tenga esa marca y el nombre de la bestia. Y el versículo sugiere un sistema de control económico total en el cual aquellos que tienen la marca del anticristo podrán participar en actividades comerciales. Y esto implica una centralización y una supervisión exhaustiva de todas las transacciones económicas del mundo. Hoy en día estamos a puertas de la popularidad de las criptomonedas, de las monedas digitales emitidas por bancos centrales. Y estas tecnologías permiten el control preciso sobre cada transacción, haciendo posible excluir a aquellos que no cumplan con ciertos requisitos. Mis hermanos, después del rapto viene la manifestación del anticristo, y el anticristo tendrá su escenario para un control global de la población.
Para nadie es un secreto que hoy en día se está hablando mucho de los extraterrestres. Y mis hermanos, cuando venga el rapto, no van a reconocer que nosotros hablábamos de que Cristo vendría a esta tierra. Vendrá un caos mundial y la gente dirá, los extraterrestres se robaron a una gran población del mundo, luego hay una amenaza externa, ya no será una amenaza de país con país, sino será una amenaza externa y entonces todas las naciones se unirán y le darán el control a esta persona que tendrá un gobierno global y será el anticristo. O sea, mis hermanos, que estos avances tecnológicos permitirán un nivel de monitoreo y de vigilancia sin precedentes. Hoy en día tenemos cámaras de vigilancia, teléfonos inteligentes, redes sociales que están recogiendo datos constantemente sobre nuestros movimientos y nuestras actividades. El otro día estaba yo hablando con alguien y tenía el computador prendido y Siri empezó a hablarme de lo que yo estaba hablando. O sea que, mis hermanos, los aparatos estos nos escuchan y en un futuro escenario apocalíptico, estas tecnologías serán utilizadas para rastrear y controlar a toda la población global y para saber quién vende, quién compra, qué hace qué. Habrá una centralización del poder. Organizaciones internacionales, tratados globales, incrementarán esa centralización de poder y en el contexto apocalíptico podría facilitar el surgimiento de este líder mundial que va a controlar sobre todas las naciones y sobre toda la población mundial. ¿Cómo prepararnos para el rapto? ¿Cómo hacer para estar seguros de que si Cristo viene por nosotros, estamos preparados para irnos con Él? La Escritura nos da varias cosas. Primero, mantenernos despiertos. Tú como creyente, Cristo puede venir a cualquier momento, es un instante. Y esta expectativa debe influir en tu conducta, en tu consagración, en tu motivación para vivir en santidad, para compartir el Evangelio con urgencia a aquellos que queremos que no se pierdan. Mateo capítulo 24, versículo porque no 42 sabemos dice, por lo tanto, manténganse despiertos. ¿Qué día vendrá su Señor? Pero en segundo lugar, debemos purificarnos espiritualmente. Yo creo que la percepción de que estamos viviendo en tiempos finales debe ser la motivación para buscar una preparación espiritual constante, para preguntarnos, si Cristo viniese por la iglesia, ¿estaré preparado? Los creyentes debemos estar llamados a vivir una vida de santidad, de pureza, de consagración, de compromiso, esperando activamente la venida del Señor. Juan capítulo 3, versículo 2 y 3 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a purificarnos. Pero en tercer lugar, vamos a estar vigilantes. Jesús exhortó a sus discípulos a estar vigilantes y a orar constantemente, a mantenerse alerta a su regreso. Lucas capítulo 21, versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sabe que vendrá después de los 3 años y medio de pacto del anticristo con Israel? Vendrá una gran tribulación y el Señor no quiere que nosotros pasemos por esa tribulación.
Por lo tanto, tenemos que velar y orar para ser tenidos como dignos de escapar de las cosas que vendrán. También Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca. Por eso sean ustedes serios y dedíquense a la oración. Pero sobre todo, mis hermanos, en cuarto lugar, debemos dar testimonio y debemos compartir el Evangelio. Cuando conocemos del rapto y la inminencia de la segunda venida, debemos motivar a cada uno de nosotros para compartir el Evangelio con urgencia, buscando que más personas sean salvas, que conozcan del Señor, especialmente nuestras familias. Segunda de Pedro 3:9 dice la Escritura, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza que dice, pero están diciendo que Cristo viene, que Cristo viene. El Señor no está tarde. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, dice este versículo, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El evento del rapto marca el inicio de una serie de acontecimientos proféticos que se describen en el libro del Apocalipsis. Después del rapto vendrá una secuencia y vendrán hechos que serán muy difíciles de enfrentar. La primera cosa, segunda de Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8, el Espíritu Santo será quitado. Y dice aquí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el espíritu del anticristo ya está en acción, trayendo iniquidad, maldad, degradación social. Pero dice este versículo, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Cuando la iglesia vaya con el Señor, el Espíritu Santo, que detiene la maldad de este mundo, va a ser quitado. Y entonces dice, se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca en su venida y lo destruirá con el resplandor de su venida. Mis amados, disfrutamos en este momento del Espíritu Santo, quien actualmente restringe la completa manifestación de la maldad, pero será retirado junto con la iglesia durante el rapto. Y sin la presencia restrictiva del Espíritu Santo, el anticristo tendrá toda la libertad de rebelarse y operar sin resistencia divina. Y el mundo después del rapto verá la manifestación del anticristo, un líder mundial que traerá soluciones a los problemas de la humanidad, pero engañará a todas las naciones y establecerá un gobierno autoritario. Apocalipsis 13, 5 y 8 describe y dice, también se le dio boca para hablar contra grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, contra aquellos que se van a convertir después del rapto y contra el pueblo judío que va a estar clamando a Dios. Habrá persecución y la adoración y todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Contra ellos vendrá una gran tribulación. Mis amados, en esta mañana, al final de estos 7 años de gran tribulación, Jesús regresará a la tierra en gloria y poder para derrotar el anticristo, derrotar sus ejércitos en la batalla del Armagedón, que se narra en Apocalipsis 19, versículos 10, 11 al 16. Un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia viene y juzga y pelea. Sus ojos serán llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno podía conocer, sino él mismo, y estaba vestido
de ropas teñidas en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y empezará el reino de Dios a estar gobernando en esta tierra durante 1000 años. Este tema es interesantísimo, pero es muy largo. Pero lo que quiero en esta mañana, mis hermanos, es que hagamos conciencia de que Cristo viene pronto por su iglesia y de que tenemos nosotros que estar preparados para ese gran evento. Y la pregunta es, ¿estás preparado para cuando Cristo venga? Cristo viene por su iglesia y necesitamos con urgencia preparar nuestras vidas para su venida. Que el Señor nos ayude. Tú eres mi luz, eres mi salvación y a ti me rendiré. Si a tu lado estoy, sé que me cuidarás y nada temeré. Eres santo, Señor. Eres digno del honor. Solo en ti confiaré y nada temeré. Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás. Nos vienes a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Tú eres mi luz, eres mi salvación y a ti me rendiré. Si a tu lado estoy, sé que me cuidarás y nada temeré. Eres santo, Señor. Eres digno del honor. Solo en ti confiaré y nada temeré. Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás. Nos vienes a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, pronto ven Señor Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, pronto ven Señor.
Jesús, ven Jesús, Maranata, pronto ven Señor Jesús, ven Jesús, ven Jesús, Maranata, pronto ven Señor Jesús, solo en ti confiaré y nada temeré, al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás, nos vienes a buscar y siempre reinarás, aleluya, solo en ti confiaré y nada temeré, al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás, nos vienes a buscar y siempre reinarás, aleluya, solo en ti confiaré y nada temeré, al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás, nos vienes a buscar y siempre reinarás, aleluya. Padre, nos acercamos a ti con humildad y reverencia, y tu gracia inmerecida por cada uno de nosotros. Te damos gracias por la esperanza y la promesa de que un día estaremos contigo, que nuestros ojos te verán, te veremos en las nubes, donde tú reunirás a tu iglesia, a tu pueblo, para estar contigo para siempre. Señor, somos conscientes de los tiempos en los que vivimos, de las señales que has revelado por medio de tu palabra para advertirnos de que estás cerca, y nos ayudes por tu Espíritu Santo en estos días finales, que podamos ser hallados dignos de estar entre los escogidos, que serán arrebatados para encontrarnos contigo en las nubes. Padre, purifica nuestros corazones y nuestras mentes, perdona nuestros pecados y aléjanos de toda distracción que nos separe de ti. Danos un amor sincero y ferviente por ti y por tu palabra, para que nuestra relación contigo sea más profunda cada día. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo, nos fortalezca para ser testigos fieles de tu verdad, para compartir el Evangelio con aquellos que amamos. Señor, ayúdanos y aumenta nuestra fe, que en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de los conflictos que estamos enfrentando, mantengamos nuestros ojos fijos en ti, confiando en tu promesa, confiando que tu amor es inquebrantable. Ayúdanos a ser perseverantes hasta el final, sabiendo que nuestra redención está cerca. Te pedimos, Señor, por aquellos que no te conocen, por nuestras familias, por nuestros hijos. Abre sus ojos y sus corazones para que te reciban, para que sean salvos y estén dentro de los escogidos. Usa nuestras vidas como instrumentos para llevarles tu mensaje de esperanza y vida eterna. Padre, confiamos en tu misericordia y en tu gracia. Sabemos que no es por nuestros méritos, sino por tu amor y tu sacrificio en la cruz que podemos tener la esperanza de que si morimos seremos resucitados para ir contigo, y de que si estemos vivos en ese momento seremos transformados. Ayúdanos a rendirnos a ti, ayúdanos a buscar tu voluntad en todo momento. Guárdanos, protégenos, que cuando llegue el momento del rapto seamos hallados entre aquellos que serán arrebatados para encontrarnos contigo en las nubes.
y así estar contigo para siempre. Gracias, Señor, por tu amor infinito, por la esperanza, porque sabemos, Señor, que tú tienes para nosotros un lugar preparado en el reino de los cielos. Bendice, Señor, cada persona y permite, Señor, que un día, no muy lejano, ellos puedan, Señor, verte a ti y escuchar esa voz de mando, esa voz de arcángel, esa trompeta que anuncia que el tiempo ha llegado a su fin. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.